La nuera se enfrentó a la suegra, pero no pensó en las consecuencias. La llegada de Elena a la familia. Elena creció en un pequeño pueblo, rodeada de montañas y tradiciones. Era la mayor de 3 hermanos y desde muy joven aprendió a cuidar de los demás. Su madre, Teresa, había sido la columna vertebral del hogar, una mujer viuda que con esfuerzo y dignidad sacó adelante a sus hijos trabajando en oficios domésticos. De ella heredó Elena la fuerza silenciosa, esa que no necesita alzar la voz para hacerse notar, pero que se revela en la manera de enfrentar las pruebas de la vida. Cuando conoció a Daniel, un joven de la ciudad que había viajado a su pueblo por motivos de trabajo, sintió que su vida estaba por tomar un rumbo distinto. Él tenía una sonrisa franca y una forma de hablar que transmitía confianza. Con el tiempo, nació entre ellos un amor sereno, basado en la admiración mutua. La boda soñada y la sombra que se asomaba. La boda fue sencilla pero llena de emoción. La familia de Elena la abrazó con lágrimas de orgullo. Daniel prometió frente a todos ser su compañero en las buenas y en las malas. Sin embargo, la figura de doña Rosa, la madre de Daniel, estuvo presente con una mezcla de indiferencia y desaprobación. Aunque asistió al enlace, sus palabras fueron escuetas, casi frías. «Que sean felices», dijo sin sonreír, como si esas palabras fueran más una obligación social que un deseo sincero. El inicio de la convivencia. Después de casarse, Elena y Daniel se mudaron a la casa de doña Rosa. Aunque su plan inicial era vivir allí solo un tiempo mientras ahorraban, pronto se dieron cuenta de que ese arreglo sería más complicado de lo que imaginaron. Rosa era una mujer fuerte, de carácter dominante, acostumbrada a tomar todas las decisiones de su hogar. Para ella, compartir la casa con una nuera significaba perder poder, algo que no estaba dispuesta a permitir. Los primeros días, Elena trató de ser cordial y servicial. Cocinaba, limpiaba y ayudaba en lo que podía, con la esperanza de que Rosa viera en ella a una aliada y no a una rival. Pero la suegra parecía decidida a marcar territorio. «En esta casa las cosas se hacen a mi manera», le dijo una mañana mientras Elena intentaba preparar el desayuno. «Claro, doña Rosa, yo solo quería ayudar», respondió ella con una sonrisa temblorosa, pero en el fondo esas palabras le dolieron. La primera herida. Una tarde, mientras Elena barría el patio, escuchó a Rosa hablar con una vecina. «Mi hijo siempre mereció algo mejor. No sé qué le vio a esa muchacha». Elena sintió que el corazón se le partía. Era la primera vez que escuchaba a su suegra hablar de ella de manera tan abierta y despectiva. En ese instante comprendió que la batalla que se avecinaba no sería fácil. Sin embargo, decidió no responder, al menos no todavía. Pensó en las enseñanzas de su madre. El respeto es un arma más poderosa que la ira. Lo que Elena no sabía era que cada ofensa, cada palabra hiriente y cada humillación serían el fuego que forjaría a la mujer fuerte y resiliente en la que estaba destinada a convertirse. Ese fue el inicio de una historia de enfrentamientos, lágrimas y aprendizajes que cambiarían a toda la familia para siempre. El primer gran enfrentamiento. La tensión en la casa crecía como una tormenta silenciosa. Elena se esforzaba todos los días por mantener la paz, levantarse temprano, ayudar en las tareas, ser amable con Rosa y al mismo tiempo cuidar de Daniel, que trabajaba largas horas y llegaba cansado. Pero no importaba cuánto hiciera, parecía que nada era suficiente para su suegra. La gota que colmó el vaso. Una mañana de domingo, Elena decidió preparar un desayuno especial para su esposo: pan recién hecho, jugo de naranja y huevos con hierbas como le gustaban. Mientras cocinaba, Rosa bajó a la cocina y al ver la mesa preparada, frunció el ceño. «¿Y esto?», preguntó con tono seco.
Es una sorpresa para Daniel, pensé que le gustaría, respondió Elena, tratando de sonar tranquila. Aquí no estamos en un hotel. Si quieres hacer shows, hazlos en tu propia casa. Elena sintió un calor subirle al rostro. Respiró hondo, pero antes de que pudiera responder, Rosa añadió: Además, lo estás malcriando. A los hombres no se les debe dar tantos lujos porque después se vuelven inútiles. En ese instante, algo en Elena se quebró. Había soportado semanas de comentarios hirientes, pero escuchar que Rosa menospreciaba incluso un gesto de amor hacia su propio hijo fue demasiado. El choque frontal. Doña Rosa, con respeto, dijo Elena, mirándola directamente a los ojos. Yo no estoy aquí para competir con usted ni para quitarle a su hijo. Lo único que quiero es que estemos en paz y que Daniel se sienta querido. Rosa cruzó los brazos, sorprendida por la firmeza en el tono de la nuera. ¿Paz? Rió con sarcasmo. La paz se consigue obedeciendo, no cuestionando. Elena tragó saliva, pero ya no quiso callar. La paz también se consigue con respeto, y yo merezco tanto respeto como usted. El silencio llenó la cocina. Era la primera vez que alguien le hablaba así a Rosa dentro de su propia casa. La reacción de Daniel, justo en ese momento, Daniel entró al comedor. Al ver las caras tensas de ambas, se detuvo confundido. ¿Qué pasa aquí? Rosa no perdió la oportunidad. Tu mujer cree que puede venir a dar órdenes en mi casa. Elena lo miró con desesperación, esperando que él comprendiera la situación, pero Daniel, cansado y sin querer problemas, solo dijo: Ya, no peleen. Esa respuesta dejó a Elena con un sabor amargo. Comprendió que no podía esperar que su esposo mediara siempre. Si quería sobrevivir en esa casa y mantener su dignidad, tendría que aprender a defenderse por sí misma. Una herida abierta. Esa noche, Elena lloró en silencio, no porque su suegra la hubiera humillado otra vez, sino porque sintió que Daniel no la había respaldado como ella esperaba. Pero entre lágrimas, juró una cosa: no permitir que la destruyeran. Si la vida le había puesto esa prueba, sería para enseñarle algo. Y así, sin saberlo todavía, dio el primer paso hacia convertirse en una mujer más fuerte de lo que ella misma imaginaba. El precio de la rebeldía. El día después del enfrentamiento en la cocina fue distinto. El ambiente en la casa ya no era simplemente tenso, era hostil. Rosa, la suegra, no perdonaba fácilmente que alguien le contestara, y mucho menos dentro de lo que ella consideraba su territorio. El inicio del castigo silencioso. Al principio, Rosa optó por la indiferencia. No saludaba a Elena en la mañana, no respondía a sus preguntas y fingía que no la escuchaba. Esa indiferencia dolía más que las palabras hirientes porque convertía a Elena en un fantasma dentro de su propia casa. Pero pronto la indiferencia se convirtió en algo peor, pequeñas acciones calculadas para incomodarla. Guardaba los utensilios de cocina en lugares distintos para que Elena no los encontrara. Lavaba de nuevo la ropa que Elena ya había lavado, insinuando que no lo hacía bien. Y cuando llegaba Daniel siempre hacía comentarios pasivos. «Ay, hijo, ojalá algún día consigas una esposa que sepa llevar una casa como corresponde». Elena sentía como cada día su paciencia se ponía a prueba. El peso en el matrimonio, Daniel atrapado en medio, prefería no intervenir. Creía que mientras no hubiera gritos ni discusiones, todo estaba bien. Pero para Elena, su silencio era como una traición. Una noche no pudo más y lo encaró. «Daniel, necesito que me escuches. Tu madre me está haciendo la vida imposible». Él bajó la mirada incómodo. «Es que tú también deberías entenderla. Está acostumbrada a llevar la casa a su manera». «¿Y yo qué?», replicó Elena con un nudo en la garganta. «¿No merezco también un lugar, respeto, una voz?».
Daniel no supo qué responder. En el fondo la amaba, pero no tenía el valor de enfrentarse a su madre. La primera lección de Elena fue entonces cuando Elena entendió una verdad dolorosa. No siempre puedes esperar apoyo, incluso de las personas que más amas. Aquella noche, mientras miraba por la ventana, se prometió a sí misma que no dejaría que esa situación la quebrara. Si Rosa quería hacerle la vida difícil, ella aprendería a resistir, pero también a crecer. Comenzó a leer libros sobre resiliencia, a escribir un diario donde volcaba su dolor y sus pensamientos, y poco a poco el sufrimiento comenzó a transformarse en un motor. La consecuencia inesperada. Lo que Rosa no sabía era que, con cada humillación y desprecio, estaba forjando en Elena una fortaleza que ni ella misma sospechaba. Elena estaba aprendiendo que la vida no se trata de esperar a que los demás cambien, sino de aprender a cambiar uno mismo para sobrevivir y salir adelante. Ese fue el precio de haberle respondido a su suegra: perder la comodidad, pero ganar una nueva conciencia de sí misma. Y aunque todavía quedaban muchas batallas por enfrentar, Elena comenzaba a descubrir que de cada herida podía brotar un aprendizaje. Estrategias para sobrevivir. La tensión en la casa continuaba, pero Elena ya no era la misma muchacha insegura que había entrado tímidamente al hogar de los López. La rebeldía inicial, que había provocado el enfrentamiento con su suegra, había dejado una herida, sí, pero también la necesidad de reinventarse. El despertar de la inteligencia emocional. Elena comprendió que la lucha frontal con Rosa no la llevaría a ningún lado. Por eso decidió cambiar su estrategia. En lugar de responder con enojo, respondía con calma. En vez de esperar aprobación, buscaba su propia validación interna. Y cuando sentía que las palabras de Rosa eran demasiado duras, las anotaba en su diario, transformando el dolor en escritura. Este hábito, aunque parecía pequeño, comenzó a darle un espacio íntimo donde recuperar fuerzas. El consejo inesperado. Un día, mientras hacía las compras en el mercado, Elena se encontró con doña Carmen, una vecina de edad avanzada conocida por su sabiduría. Al notar la expresión cansada de Elena, le preguntó: «Hija, ¿por qué cargas esa sombra en los ojos?». Elena no pudo evitarlo y le contó un poco de lo que vivía con su suegra. Doña Carmen, tras escuchar en silencio, respondió con serenidad: «La vida siempre pondrá piedras en tu camino. Puedes tropezar con ellas o construir una escalera. ¿Qué vas a elegir?». Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Era cierto, debía construir algo con lo que estaba viviendo. La práctica de la paciencia activa. Elena comenzó a ejercitar lo que llamaba paciencia activa. No era simplemente aguantar en silencio. Era observar, analizar y responder con sabiduría. Descubrió que Rosa en el fondo no era una villana por naturaleza, sino una mujer marcada por su propia historia, una vida de sacrificios, pérdidas y la obsesión de mantener el control. Comprender esto no justificaba sus acciones, pero ayudaba a Elena a no tomarlas de manera tan personal. El inicio del cambio interno. Cada día, al levantarse, Elena se repetía frente al espejo: «Soy fuerte, merezco respeto y voy a crecer con esto». Y poco a poco, esa afirmación dejó de ser un simple consuelo para convertirse en una certeza. La consecuencia en la dinámica familiar. Lo sorprendente fue que el cambio interno de Elena empezó a notarse en el ambiente de la casa. Rosa, acostumbrada a ver rabia o lágrimas como respuesta a sus comentarios, comenzó a desconcertarse al ver calma y determinación en su nuera. Daniel, por su parte, también empezó a notar que su esposa estaba más segura de sí misma. Eso despertó en él una mezcla de admiración y culpa, porque comprendía que la había dejado sola en muchas batallas. Una semilla de transformación. Elena aún no lo sabía,
pero estaba sembrando la semilla de su propia transformación. El enfrentamiento con su suegra había sido solo el comienzo de una historia que la llevaría a convertirse en un ejemplo de resiliencia para otros. La joven que alguna vez lloró en silencio ahora empezaba a descubrir que el dolor podía convertirse en sabiduría y que la adversidad era la maestra más dura pero también la más efectiva. La tormenta inesperada. Elena pensaba que poco a poco había encontrado un equilibrio en la convivencia con Rosa. Había aprendido a mantener la calma, a escribir en su diario y a fortalecer su interior. Sin embargo, la vida tenía reservada una nueva prueba que pondría en duda todo lo que había ganado. El conflicto estalla. Una tarde de domingo, cuando la familia se reunió a almorzar, Rosa decidió hacer un comentario punzante delante de todos los parientes. Qué lástima que Daniel se casara con alguien tan poco preparada para ser ama de casa, con lo que él merecía. La frase cayó como una bomba en la mesa. Los tíos, primos y vecinos presentes intercambiaron miradas incómodas. Daniel, enmudecido, bajó la cabeza. Elena, en cambio, respiró hondo. Se levantó con serenidad, tomó un vaso de agua y respondió: Rosa, puede que no cumpla con sus expectativas, pero estoy construyendo mi vida a mi manera. Lo que hago, lo hago con amor y dignidad. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba que la joven hablara así, con firmeza y sin perder la calma. El costo de la verdad. A partir de ese día, la relación entre suegra y nuera se volvió aún más tensa. Rosa se sintió humillada frente a los familiares y decidió endurecer su trato. Le ponía tareas imposibles, la criticaba en cada detalle y trataba de sembrar dudas en Daniel. Pero Elena había dado un paso irreversible. Ya no podía regresar a la pasividad. Sabía que el precio de alzar la voz era alto, pero también comprendía que la dignidad no se negocia. La enfermedad de Rosa. El destino, sin embargo, trajo un giro inesperado. Rosa comenzó a enfermarse. Los médicos le diagnosticaron una dolencia que requería cuidados constantes. La mujer fuerte, dominante y siempre crítica, ahora estaba frágil y vulnerable. Muchos pensaron que Elena aprovecharía la situación para desentenderse o devolverle el dolor que le había causado. Pero ella eligió un camino distinto: cuidarla. No lo hago porque me lo pidas, le dijo una noche mientras le llevaba un té caliente. Lo hago porque mi corazón me lo dicta. Rosa, sorprendida, no pudo contener unas lágrimas silenciosas. La lección oculta. Ese periodo fue uno de los más duros para Elena. Debía atender a Rosa, mantener la casa y apoyar a Daniel en su trabajo, pero al mismo tiempo fue una etapa de crecimiento. Aprendió que la fortaleza verdadera no se mide por cuánto se pelea, sino por cuánto se ama incluso a quienes nos lastiman. La semilla de respeto. Con el tiempo, Rosa comenzó a cambiar. No de manera inmediata ni milagrosa, pero poco a poco reconocía, al menos en silencio, el valor de su nuera. Elena, sin proponérselo, estaba ganando el respeto de la familia y construyendo un ejemplo de resiliencia. En su diario escribió una frase que marcaría su destino: La vida me dio una suegra difícil, no para destruirme, sino para enseñarme a ser más fuerte de lo que imaginaba. El precio del respeto. Elena creía que tras meses de cuidar a Rosa, la relación comenzaba a mejorar. Aunque la suegra seguía siendo dura en sus palabras, ya no la atacaba con la misma vehemencia de antes. Había una tregua silenciosa, una especie de pacto no dicho, pero pronto descubriría que la vida siempre prueba la fortaleza en los momentos más inesperados. La reunión familiar. Un día, Daniel anunció que toda la familia se reuniría en la casa para hablar de la herencia del abuelo recién fallecido. Para Elena era una situación incómoda.
Nunca le había gustado estar en medio de discusiones por dinero. Sin embargo, entendía que era importante para todos. En la reunión, entre papeles y recuerdos del abuelo, surgió el tema de quién debería hacerse cargo de Rosa durante su enfermedad. Los hermanos de Daniel intentaron evadir responsabilidades. Uno dijo que vivía demasiado lejos, otro que tenía problemas económicos y otro más que simplemente no podía hacerse cargo. Finalmente, todas las miradas recayeron en Elena. «Tú ya la cuidas», dijo uno de los cuñados. «Lo lógico es que sigas haciéndolo». Elena tragó saliva. No le molestaba cuidar a Rosa, pero sentía que era injusto que todos se lavaran las manos mientras ella asumía todo el peso. «No soy la única responsable», respondió con calma. «Rosa es madre de todos, no solo de Daniel». Rosa, incómoda, guardó silencio. El conflicto crece. La respuesta de Elena desató una discusión. Algunos familiares la acusaron de querer librarse de obligaciones. Otros la señalaron como desagradecida. Fue entonces cuando Rosa habló. «Si alguien tiene derecho a cuidarme, es Elena. Ella ha estado conmigo en mis peores momentos». La declaración sorprendió a todos. Nadie esperaba que Rosa defendiera a su nuera, pero en lugar de aliviar el ambiente, sus palabras crearon más tensión, porque confirmaban que Elena era la que más carga llevaba. La conversación con Daniel, esa noche cuando todos se fueron, Elena habló con su esposo. «Daniel, necesito que entiendas que estoy dispuesta a cuidar de tu madre, pero no puedo hacerlo sola. Si tus hermanos no colaboran, el resentimiento crecerá en mí». Daniel, con un suspiro, tomó sus manos y dijo: «Tienes razón, no puedo permitir que esto te consuma. Hablaré con ellos». Fue la primera vez que Elena sintió que no estaba completamente sola en aquella batalla. La lección del sacrificio. En los días siguientes, Daniel intentó organizar turnos con sus hermanos, pero la mayoría se excusó. Al final fueron él y Elena quienes se hicieron cargo casi por completo de Rosa. Lejos de debilitarla, esta situación le dio a Elena una lección invaluable. La fortaleza no está en evitar las cargas, sino en saber enfrentarlas sin perder la esencia. Escribió en su diario: «El respeto no se mendiga, se gana con actos, pero el precio de mantenerlo suele ser más alto de lo que imaginamos». El inicio de un cambio profundo. Rosa comenzó a ver en Elena algo que jamás había querido aceptar. No solo era su nuera, era la mujer que sostenía el hogar con dignidad y paciencia. Aunque aún no lo decía en voz alta, en su interior había empezado a admirarla. Ese cambio de percepción sería clave para lo que estaba por venir. Un acontecimiento inesperado pondría en riesgo la salud de Rosa y revelaría la verdadera fuerza de Elena. La noche de la prueba. El invierno llegó al pueblo con lluvias intensas y un frío que calaba los huesos. La salud de Rosa, ya debilitada, empeoraba con cada día. Tosía con frecuencia, apenas comía, y sus fuerzas parecían desvanecerse poco a poco. Los médicos recomendaron vigilancia constante, pues un descuido podía poner su vida en riesgo. La crisis. Una madrugada, Elena se despertó al escuchar un ruido extraño en la habitación de Rosa. Corrió a verla y la encontró pálida, con dificultades para respirar. El pánico la invadió, pero reaccionó rápido. Llamó a Daniel, pidió una ambulancia y se quedó a su lado, sosteniéndole la mano. «Tranquila, Rosa», susurró con lágrimas en los ojos. «No estás sola, yo estoy aquí». Rosa, con un hilo de voz, alcanzó a decir: «Elena, yo pensé que eras mi enemiga, y ahora eres la única que me sostiene». La ambulancia llegó y la trasladaron de urgencia al hospital. ¿El hospital? Durante días, Elena no se despegó de la cama de su suegra. Apenas dormía, apenas comía, pero estaba firme.
Los hermanos de Daniel aparecían de vez en cuando, dejaban flores o hacían visitas breves, pero la que realmente estaba allí noche tras noche era Elena. Los médicos, al ver su dedicación, llegaron a comentarle: «Usted tiene la fuerza de una verdadera hija». Esas palabras tocaron su corazón, y también el de Rosa, que escuchaba en silencio. La confesión de Rosa. Una noche, cuando el hospital estaba en calma y solo se escuchaba el pitido de las máquinas, Rosa llamó a Elena. «Quiero confesarte algo», dijo con voz débil. «Te rechacé porque tenía miedo de perder a mi hijo, de que él te quisiera más a ti que a mí. Creí que si te hacía la vida imposible, te irías, pero no lo hiciste. Y ahora, después de todo, me doy cuenta de que tú eres la única que me ha amado de verdad, sin condiciones». Elena apretó sus manos con ternura. «Rosa, no importa el pasado. Lo que importa es que ahora estamos aquí. Y mientras tenga fuerzas, no te voy a dejar». Ambas lloraron en silencio. Ese momento selló un cambio profundo. Ya no eran suegra y nuera enfrentadas, sino dos mujeres unidas por el dolor, la vulnerabilidad y la resiliencia. La reflexión de Elena. En su diario, Elena escribió esa misma noche: «Las pruebas más duras no solo nos revelan quiénes somos, sino también quiénes son los demás. Hoy descubrí que incluso el corazón más duro puede transformarse cuando se le ofrece amor verdadero». Una nueva oportunidad. La crisis médica pasó y Rosa comenzó a recuperarse lentamente, pero ya nada sería igual. Las máscaras habían caído y tanto Rosa como Elena entendieron que la vida no se trata de orgullo, sino de relaciones auténticas. Sin saberlo, Elena estaba dejando una huella en la historia de su familia, una huella que se convertiría en ejemplo para los demás. El regreso a casa. Después de varias semanas en el hospital, Rosa finalmente recibió el alta médica. Aunque aún débil, podía volver a casa siempre que mantuviera cuidados estrictos. Elena, exhausta pero aliviada, preparó la habitación con esmero. Limpió, cambió las sábanas, colocó flores frescas y dejó un pequeño cuaderno en la mesita de noche para que Rosa pudiera escribir o leer si lo deseaba. Cuando entraron juntas por la puerta, algo había cambiado. El hogar ya no era un campo de batalla entre suegra y nuera. Era un lugar donde la experiencia del dolor había sembrado nuevas semillas de respeto. El agradecimiento inesperado. La primera noche, Rosa pidió hablar con la familia reunida. Con voz aún débil dijo: «Quiero darles las gracias, pero, sobre todo, quiero pedir perdón. He sido injusta, dura y hasta cruel con Elena. Sin embargo, cuando más lo necesité, ella estuvo a mi lado. Eso demuestra que la fuerza de una persona no está en las palabras, sino en los hechos». Un silencio profundo recorrió la sala. Los hermanos de Daniel agacharon la cabeza, algunos con incomodidad, otros con vergüenza. Elena, con lágrimas en los ojos, no respondió de inmediato, solo abrazó a su suegra con suavidad. El nuevo desafío. La aparente calma se vio interrumpida cuando comenzaron a surgir discusiones económicas en la familia. Los gastos médicos habían sido elevados y los hermanos de Daniel se resistían a colaborar. Algunos insinuaban que Elena y Daniel se estaban aprovechando de la situación para quedar como los héroes. Elena, en lugar de responder con rabia, eligió la serenidad. Convocó a una reunión familiar en la que con voz firme dijo: «No quiero que esta situación nos divida más. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No se trata solo de dinero, se trata de mostrar respeto hacia nuestra madre». Aunque algunos se molestaron por la franqueza, otros comenzaron a reflexionar. Rosa, con un brillo de orgullo en los ojos, apoyó cada palabra de Elena.
El vínculo renovado. Con el paso de los días, la relación entre suegra y nuera empezó a transformarse en algo que nadie hubiera imaginado: complicidad. Rosa le pedía consejos a Elena. Reían juntas en pequeñas charlas de cocina y, en ocasiones, compartían recuerdos de juventud que parecían sanar viejas heridas. Una tarde, mientras tomaban té, Rosa le dijo: «Sabes, hija, creo que Dios te puso en mi camino no para quitarme a Daniel, sino para enseñarme que nunca es tarde para aprender a amar de verdad». Elena sonrió, conmovida, comprendiendo que esas palabras eran un regalo que no esperaba recibir. La lección para los demás. El ejemplo de Elena comenzó a impactar en el resto de la familia. Algunos hermanos de Daniel se sintieron avergonzados de su falta de compromiso y poco a poco empezaron a colaborar, aunque fuera con pequeños gestos. La actitud resiliente y paciente de Elena estaba enseñando a todos una verdad sencilla pero poderosa: el amor y la bondad tienen más fuerza que cualquier resentimiento. Reflexión de Elena. En su diario escribió esa noche: «A veces la vida nos pone frente a pruebas que parecen injustas, pero que esconden propósitos más grandes. Hoy entiendo que no se trataba de luchar contra mi suegra, sino de luchar contra mi propio ego, mis límites y mi miedo. En esa batalla descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé». La herencia de los silencios. La salud de Rosa mejoraba poco a poco, pero la paz recién conquistada volvió a tambalear cuando el tema de la herencia salió a la luz. Rosa había decidido hablar de su testamento y, al mencionar que quería dejar la casa a Daniel y Elena, pues habían sido quienes más la habían cuidado, los demás hijos reaccionaron con indignación. La tormenta familiar. «Eso no es justo», gritó Clara, la hija mayor. «Todos somos sus hijos y todos tenemos derecho». «¿Derecho?», respondió Rosa con severidad. «¿Dónde estaba tu derecho cuando necesitaba compañía en el hospital? ¿Dónde estaba tu derecho cuando Elena lavaba mis heridas y yo lloraba de dolor?». Las palabras de Rosa, duras pero sinceras, dejaron a todos callados. Sin embargo, el resentimiento no desapareció, solo se hizo más silencioso y peligroso. Elena entre dos fuegos. Elena sentía que estaba en medio de un campo minado. Por un lado, agradecía profundamente el gesto de su suegra, pero por otro no quería convertirse en el motivo de una guerra entre hermanos. Una noche le dijo a Daniel: «Amor, yo no quiero esa casa si significa romper a tu familia. Prefiero que todos compartan por igual, aunque me duela». Daniel la miró con ternura, consciente de que Elena estaba mostrando una nobleza que ninguno de sus hermanos había alcanzado. El enfrentamiento más duro. Las tensiones estallaron cuando uno de los hermanos, impulsado por la envidia, comenzó a difundir rumores en el vecindario, que Elena manipulaba a Rosa, que todo era un plan para quedarse con la propiedad. Elena, en lugar de llorar o enojarse, decidió enfrentar la situación de otra forma. Convocó a todos los hermanos a una reunión, con Rosa presente, y les dijo con firmeza: «No necesito nada material para demostrar lo que he hecho. Mi conciencia está tranquila, y si quieren dividir esta casa en partes iguales, háganlo. Pero recuerden, las paredes de este hogar guardarán siempre la memoria de quién estuvo y quién no en los momentos difíciles». Su tono no fue de rabia, sino de dignidad. Esa actitud desarmó a muchos, incluso a quienes la atacaban con más dureza. Rosa, conmovida, Rosa, que escuchaba en silencio, tomó la mano de Elena y declaró: «Esta mujer no es mi nuera, es mi hija y la única que ha demostrado lo que significa ser familia». Ese momento marcó un antes y un después. Aunque los conflictos por la herencia no desaparecieron, la autoridad moral de Rosa y la fortaleza serena de Elena empezaron a imponer respeto. Una lección que quedó:
Los vecinos, testigos de los rumores y luego de la verdad, comenzaron a admirar la manera en que Elena manejaba la situación. Algunos incluso le decían en voz baja: «Ojalá yo tuviera la paciencia que tú tienes». Elena no lo veía como paciencia, sino como un proceso de aprendizaje. Entendía que la vida la había colocado en esa posición no para vengarse, sino para enseñar. Con hechos que la verdadera fuerza está en la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Reflexión de Elena. En su diario escribió: «He comprendido que la herencia más valiosa no son casas ni tierras, sino la paz interior, y esa no se hereda ni se compra, se construye cada día con nuestras decisiones». El legado de una mujer fuerte. El paso del tiempo fue calmando las aguas. Las discusiones sobre la herencia se resolvieron de manera más justa gracias a la firmeza de Rosa y la disposición de Elena a no reclamar nada. Poco a poco, los hermanos comenzaron a ver con claridad que no era la casa lo que estaba en juego, sino la memoria y la dignidad de su madre. La reconciliación inesperada. Una tarde clara, la hija mayor que más la había enfrentado tocó la puerta de Elena. «Vengo a pedirte perdón», dijo con los ojos húmedos. «Te juzgué sin conocerte. Pensé que venías a quitarnos algo, pero ahora veo que nos diste más de lo que imaginábamos. Tiempo, cuidados, amor». Elena sonrió, no con superioridad, sino con verdadera paz. La reconciliación no borró todo el dolor, pero sí abrió un camino nuevo. Rosa y su última enseñanza. Los años pasaron y Rosa envejeció con serenidad. Una noche, sabiendo que su tiempo se acercaba, reunió a toda la familia. Su voz era débil pero clara. «Mis hijos, el dinero, las casas, las propiedades, de todo eso se pierde o se reparte. Lo único que queda es cómo nos tratamos, lo que dejamos en el corazón de los demás. Yo quiero que recuerden a Elena no como alguien que vino a dividir, sino como la mujer que nos enseñó lo que significa amar de verdad». Todos lloraron en silencio. Elena también, pero sus lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, sino de gratitud por todo lo aprendido. La transformación de Elena. Después de la partida de Rosa, Elena decidió ayudar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares con sus suegras o familias políticas. Creó un pequeño grupo de apoyo en el barrio, donde compartía su experiencia y enseñaba a no rendirse ante el desprecio, la crítica o la injusticia. Muy pronto, decenas de mujeres acudían a escucharla. Ella no se presentaba como una víctima, sino como un ejemplo de que el dolor puede convertirse en fuerza y la humillación en sabiduría. La última reflexión. En su diario, Elena escribió sus últimas palabras sobre esa etapa de su vida. No siempre podremos elegir las batallas que la vida nos pone, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. Yo elegí no dejarme arrastrar por el odio ni la venganza. Elegí ser fuerte sin perder la ternura, y ahora sé que la verdadera victoria no es ganar discusiones, sino ganar respeto, paz y amor. El legado. La historia de Elena se convirtió en una enseñanza viva para todos, que la fortaleza no se demuestra gritando, sino resistiendo con dignidad, que la familia no siempre se forma con la sangre, sino con los actos, y que incluso las heridas más dolorosas pueden transformarse en raíces firmes para crecer más alto. Elena ya no era la misma mujer que había llegado insegura a la casa de su suegra. Ahora era un ejemplo de resiliencia y una inspiración para quienes, como ella, un día se enfrentaron al rechazo y al dolor. La suegra la enfrentó, sí, pero al final fue Elena quien transformó esa lucha en una vida